Hola, en este video vamos a aprender a cómo especificar una columna de destilación en AVEVA Process Simulation. Para este fin, revisaremos el siguiente ejemplo. Una torre de destilación de platos de cachucha en la Ciudad de México cuenta con 17 etapas. La etapa de alimentación es la número 14. La columna será usada para separar 100 kmol por hora de una solución acuosa de 10% mol de metanol a 25 grados centígrados y 1 kg sobre centímetro cuadrado manométrico. Se desea obtener una pureza de 90% mol de metanol. Las presiones manométricas del rehervidor y de la primera etapa de la columna son 0.5 kg sobre centímetro cuadrado y 0.2 kg sobre centímetro cuadrado respectivamente. Considere las pérdidas de presión en el condensador y en el rehervidor nulas. La temperatura del rehervidor es de 100 grados centígrados y la del condensador es de 65 grados centígrados. Para este sistema, se recomienda usar el método termodinámico NRTL y las preguntas son: número 1. ¿Cuál es la relación de reflujo? Número 2. ¿Cuál es el flujo molar necesario en la alimentación para obtener 200 kmol por hora de metanol al 90%? Y número 3. Haciendo el reflujo una variable especificada, ¿qué sucede con la pureza cuando la eficiencia de Murphy baja hasta 0.7? Como primer paso, vamos a entrar a AVEVA y crear una nueva simulación en la plantilla de proceso. Personalizaremos el nombre e iremos a la biblioteca que tiene el mismo nombre. Aquí hacemos clic derecho y crearemos un nuevo fluido. Hacemos clic derecho sobre el fluido y lo editamos. Cambiaremos el nombre y en la termodinámica seleccionaremos NRTL, y como se trata de una destilación, entonces se usarán las fases de vapor y líquido. Abrimos la lista de componentes y también el explorador de componentes. Presionamos la casilla de Leading para buscar solo los compuestos que empiecen con la letra que deseamos y agregamos el agua y el metanol. Regresamos y especificamos la composición de la entrada de 0.9 mol para el agua y el resto de metanol, y las demás propiedades se quedarán como vienen por default en el simulador. Para empezar el diagrama, desde la biblioteca de proceso arrastramos una fuente y posteriormente vamos a regresar a la biblioteca de nuestra simulación y arrastraremos nuestro fluido y lo vamos a soltar sobre la fuente. Como nuestro problema tiene una presión atmosférica diferente de una atmósfera, crearemos un sistema de unidades que tenga esa especificación. Para eso, presionaremos el lápiz y la regla en el apartado del UOM. Crearemos un nuevo slate en nuestra simulación y le pondremos de nombre, por ejemplo, CDMX. Ahora copiaremos el SI para no especificar todas las unidades. Cambiamos las unidades de la presión atmosférica a milímetros de mercurio y escribimos los 585 de la Ciudad de México. Por último, como todas nuestras presiones son manométricas y en kilogramos sobre centímetro cuadrado, cambiamos la unidad de presión a esta. Es importante notar que diga gauge entre paréntesis, si no se trata de la presión absoluta. No debemos olvidar cambiar el sistema de unidades al que acabamos de crear, seleccionándolo en el apartado de UOM. Abrimos el mini inspector de la fuente y especificamos la presión, temperatura y flujo del problema, y verificamos que el semáforo sea verde. Desde la biblioteca de proceso arrastramos la columna de destilación. Conectamos la fuente con el costado izquierdo de la columna. También agregamos dos rebosaderos y los conectamos con el domo y el fondo de la columna. Este modelo inicial no cuenta con condensador ni rehervidor. Para agregarlos, abrimos el mini inspector de la columna y en la pestaña de configuración seleccionamos condensador y rehervidor internos. Con el condensador, ahora tenemos una salida más de la columna, por lo que agregamos otro rebosadero y lo conectamos. Abrimos el mini inspector de la columna y en configuración especificamos los platos y la etapa de alimentación. En la pestaña de presiones cambiamos la especificación de la caída de presión por la presión en el rehervidor, cambiamos las unidades a manométricas e introducimos 0.5 en el rehervidor y 0.2 en el condensador. Retomando los datos del problema, consideramos la caída de presión en el condensador y en el rehervidor de 0. Recordemos que la columna tiene platos de cachucha. Para cambiarlos, vamos a la pestaña de Sizing. En el apartado de Internals, buscamos la biblioteca de Process y seleccionamos Tray.
Posteriormente bajamos a la pestaña de Internal y en Internal Type seleccionamos Bubble Cap para cada uno de los platos. Ahora especificaremos las temperaturas del condensador y del rehervidor. Abrimos la sección del condensador y la del rehervidor e intercambiamos especificaciones por la fracción de vapor y el boil up. Y tecleamos 100 para el rehervidor y 65 para el condensador. Como podemos observar, la columna tiene bordes rojos. Esto significa que sigue en modo de configurar. AVEVA no es un simulador modular, pero en el caso específico de la columna, se tiene que cambiar a modo de resolver para obtener resultados. La pureza que tenemos ahora no es la que corresponde a estas especificaciones. Hasta que la columna resuelva, tendremos los números correctos. En el mini inspector de la columna, vamos a la sección de configuración y cambiamos el contacto a 1. Esto quiere decir que se resolverá de la manera más rigurosa posible y finalmente pasamos a resolver. La pureza del metanol es mucho más alta ahora que se ha resuelto. Ahora podemos intercambiar la relación de flujo con la pureza del rebozadero. Especificamos 0.9 y en este momento todo el semáforo debe ser verde. Ya podemos resolver la primera pregunta. ¿Cuál es la relación de reflujo? Abrimos el mini inspector de la columna y la relación de reflujo tiene un valor de 1.25. Para la segunda pregunta, debemos de intercambiar especificaciones, la de flujo de la entrada con la de flujo de metanol a la salida. Especificamos 200 kmol por hora y ahora sabemos que el flujo molar necesario en la alimentación para obtener 200 kmol por hora de metanol al 90% es de 2918.1 kmol por hora. Para terminar, abrimos el mini inspector de la columna y hacemos especificada la relación de reflujo y calculada la pureza del metanol. Ahora intercambiaremos el contacto por la eficiencia de Murphy y la especificamos de 0.7. La respuesta a la última pregunta es que la pureza baja hasta 0.8691. Con eso resolvemos todas las preguntas del problema. Y recuerda, esta solo es una manera de especificar la columna, pero debes adaptar las variables calculadas y especificadas según tus necesidades. En resumen, de forma general, primero debemos definir los límites de la columna, es decir, entradas y salidas. Posteriormente, ajustar a nuestros intereses todas las opciones de la pestaña de configuración del mini inspector de la columna. Seguimos cambiando las variables especificadas de las otras pestañas del mini inspector por variables análogas de las que tengamos definido su valor. Con variables análogas me refiero a aquellas que pertenecen al mismo grupo de ecuaciones, es decir, que cuando se intercambien, aún se puedan resolver todas las ecuaciones. Ahora cambiamos los valores de las variables por aquellos que nosotros queremos simular. Volvemos a la pestaña de configuración y especificamos el contacto a 1 o algún valor de la eficiencia de Murphy y finalmente el setup a resolver. Como último consejo del video, si tienes alguna duda de cualquier equipo o quieres profundizar en los detalles de este, puedes encontrar la ayuda haciendo clic derecho sobre él en su biblioteca correspondiente. Se abrirá una ventana con una descripción de los modelos que se usan, el significado de las variables, consejos por si algo sale mal, etc. Espero que les sea de ayuda, muchas gracias y hasta luego.